Hoy vamos a hablar de un tema el cual se llama una declaración extraordinaria de fe. Ese es el nombre de la enseñanza del día de hoy, hermanos. Y vamos a buscar lo que es en la carta de los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21, hermanos. Me confirman con un amén cuando lo tengan. ¿Las tienen, hermano? Espera un momentito que este asunto se me movió. Amén, hermano. Filipenses capítulo 1, versículo 28 al 30, hermanos. Al 26. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Y en nada intimidados por lo que se oye. Ahí estamos. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Desde el 21 vamos a leer, hermano. Dije el 28, ¿verdad? Es del 21 al 26. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a leer, vamos a orar, hermanos. Padre glorioso que está en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad. Gracias, Señor, por todas las bendiciones de este día. Jeremías, Lamentaciones dice que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y nos has plantado en este tiempo, Señor, en este lugar, en esta nación, y te has dado a conocer a nosotros para que seamos luz en este pueblo, Señor, en este lugar donde nos has plantado, para que tú seas conocido y glorificado. Amén. Asimismo, Señor, te pido que hables al corazón de los hermanos, aclares a través de la palabra, Señor, aquellas cosas que muchas veces, por enfocarnos en otras cosas, por oír otras cosas, estas cosas quedan poco claras en nuestra mente, pero que hoy sean afirmadas por la gloriosa palabra y por tu Espíritu Santo que dice que nos guía toda verdad. Por tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Antes que nada, hermanos, el texto clave del día de hoy es el verso 21, el cual dice, un texto bien conocido, ¿verdad?, por muchos y a veces citado bastante. Esas palabras las dijo el apóstol Pablo. El versículo 21, que es el texto clave del día de hoy, del cual vamos a estudiar, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como mencioné al principio, el nombre de este tema es una declaración extraordinaria de fe. Y también le quería poner el título, una declaración extraordinaria de propósito. Porque
la fe de Pablo ya no está enfocada, el propósito de Pablo ya no está enfocado en las cosas terrenales, sino en la eternidad, y lo vamos a ver en los textos que vamos a estudiar el día de hoy. Pero a la misma vez, yo siempre que hago un estudio, hago observaciones, y quiero compartirles algunas solo del verso 21, algunas observaciones que ustedes las pueden concluir en base al texto. La primera observación que hice de base del texto es esa cuando dice, pues para mí, se llama en gramática palabra conectiva, es una declaración de propósito, lo cual indica una causa o razón. Pablo, a pesar de todo lo que ya dijo, ahora dice, para mí el vivir es Cristo, y él va a dar razones por las cuales él quiere seguir viviendo para Cristo, y entre una de ellas es para seguir edificando a la iglesia, por la necesidad que la iglesia tiene. Segunda observación, Pablo él dice, para mí, él está haciendo se está poniendo él en este caso, porque a diferencia de muchos cristianos, tal vez no vivimos la vida como debería de ser, a como lo está planteando Pablo aquí, que dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora, Pablo plantea dos posibilidades contrarias, o sea, dos posibles escenarios que pueden suceder en su vida. Una es vivir y la otra es morir, contradictorio, ¿verdad? Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora él plantea esas dos posibles situaciones que pueden continuar en su vida o pueden venir a su vida, como que todo en él, sea por vida o sea por muerte, tiene una razón, tiene un porqué en Cristo. Ahora, en la posibilidad de continuar viviendo, él afirma, o sea, el apóstol Pablo, viviré para Cristo. Esa es una declaración de Pablo. Si Dios me permite vivir, voy a vivir para Cristo. Ahora, vivir, otra observación, vivir igual a Cristo, es una vida centrada en Cristo, una vida cristocéntrica. Eso es vivir para Cristo. Pablo se apropia de un estilo de vida. O sea, Pablo dice, yo voy a vivir así. Y él está haciendo referencia a ¿quién? A su maestro, aquel en el cual tanto Pablo como usted y yo es puesto como el modelo a seguir, nuestro Señor Jesús. Amén. Una observación más. Todas estas observaciones solo son del versículo 28. 21. Ya se me están quedando los versículos 28, porque últimamente he estado enseñando bastante los versículos 28, ¿verdad? Curioso. Entonces se plantea otra posibilidad, lo cual es la muerte después de haber vivido en Cristo. Es una posibilidad, no solo para nosotros, si vivimos en Cristo, vamos a morir en Cristo. Para allá al mundo, pues vivieron para la carne, vivieron para los deseos del mundo, y para servir al diablo, pues en la eternidad continuarán sirviéndole a él, sufriendo por él. La muerte para un hijo de Dios no implica una pérdida, sino más bien ganancia. Escuche bien eso. El Hijo de Dios, otra observación, el Hijo de Dios es ganador, aunque lo que la humanidad considera una gran desgracia, lo cual es morir. El resto del mundo considera morir. ¡Qué desgracia! Lo que le sucedió a esa persona, tan joven que estaba, solo tenía 95 años y ya se murió. Entonces, para el mundo, morir consideran una gran desgracia, pero para el cristiano no, para el Hijo de Dios no debería ser así. ¿Sabe por qué? Porque ya está solucionado ese asunto. Así es. La muerte ya está solucionada. Por eso el apóstol Pablo va a venir a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Así es, hermano.
¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Porque ya nuestro Señor lo ha vencido. Los ha desarmado completamente. El Hijo de Dios, aunque lo maten, la vez pasada dice esta afirmación, el Hijo de Dios, aunque lo maten, sigue ganando. Sigue ganador. Si no, hay que quitar este versículo bíblico y hay que quitar todo el capítulo 8 del libro de Romanos. Aunque lo mate, porque Pablo, ¿cómo murió al final? Duro, decapitado. El Hijo de Dios, como dije, aunque lo maten, sigue ganando, sigue ganando. Otra observación, solo del verso 21. Para un hijo de Dios, la muerte no debería ser un motivo de tristeza. Al menos el apóstol Pablo no lo plantea así. Él no dice, si me muero, pues qué triste, qué lástima, dicen otros, ¿verdad? No, dice, porque estar con Cristo, dice, es muchísimo mejor. Dice. Increíble, ¿verdad? Para el Hijo de Dios, otra observación, la vida física es un impedimento temporal que nos impide estar con Cristo plenamente y para siempre. La vida física solamente es un mal menor, por decirlo así. Un impedimento temporal que nos impide estar con Cristo para siempre, hermano. Ahora podemos disfrutar de su presencia, de su palabra, de la comunión con Cristo, pero de alguna manera no plena, como lo será en la eternidad. ¿Cómo? Momentánea, amén. Ahora, otra observación, la fe de Pablo en Cristo Jesús implicaba propósito, dirección en todo, hermano. La fe de Pablo implicaba, o la declaración de Pablo implicaba propósito, dirección en todo, sea por vida o sea por muerte. Y las últimas dos, la esperanza de los hijos de Dios no son temporales. ¿Sabían eso? Amén. Son eternas. Amén. Solo la esperanza en Cristo supera la muerte. Escuche una vez más. Solo la esperanza en Cristo supera la muerte, porque el Señor Jesús nos hizo promesas que superan lo natural. En Cristo, el propósito de Dios para nosotros, y yo hice una referencia la semana pasada, creo que fue, que el bien mayor, a lo menos en la oración lo dice, que Dios quiere para nosotros es la salvación. ¿Quiere Dios que usted siempre esté sano? ¿Ese es el bien mayor para Dios? No tendríamos que morir. Nunca el corazón tendría que pararse. Nunca los riñones tendrían que fallar. Nunca el hígado y tantos órganos, los ojos, ¿verdad?, tendrían que fallar. Yo ya necesito lentes, pero no los traigo. Entonces, no ese es el propósito mayor que Dios tiene para con nosotros, sino es llevarnos a su reino, al reino de su Hijo amado Jesús. Yo creo que ya con estas observaciones acabamos la predicación, ¿verdad? Pero vamos a ahondar un poco, hermano. En el contexto que el apóstol Pablo dice estas palabras, Pablo se encuentra en la cárcel, en Roma, esperando el juicio, porque él apela cuando los judíos lo querían apedrear y en un momento los romanos también estaban abusando de la autoridad para con él, y le dice: yo apelo al César porque soy ciudadano romano. Y él es llevado a Roma, está por un tiempo allá en arresto domiciliar en Roma, mientras él está esperando el juicio. Y pasa el tiempo y a Pablo le queda tiempo para escribir algunas cartas, y entre esas es Timoteo, Tito y Filipenses. Ahora, Pablo está en la cárcel. Se llama la carta del gozo, la carta de Filipenses, porque Pablo habla mucho sobre el gozo y le dice a los filipenses: regocijaos. Una vez más digo, regocijaos. Imagínense que el que está en la cárcel le dé ánimo a usted, hermano.
o el que esté en el hospital, lo anime a usted. Es que estamos mal, ¿verdad? Estamos bien mal. Ahora, Pablo se encontraba encarcelado. Al fin del tiempo, él va a ser juzgado más adelante por el emperador romano de ese tiempo. Sabemos que alegrarnos es algo que por naturaleza hacemos cuando las cosas nos salen bien, cuando se cumplen mis planes, cuando tengo salud, cuando tengo abundancia, cuando a mis hijos les va bien. Pero ¿cómo puede un hombre encontrar gozo cuando está en la cárcel? Pablo lo encontraba. Porque el gozo de Pablo no estaba en los bienes materiales, sino en vivir para Dios, en vivir para Cristo. Ahora, el versículo 21 dice, el verso 21, esta es la respuesta a la pregunta, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una declaración del apóstol Pablo. Esta frase encierra el propósito más elevado. Escuche, estas declaraciones de Pablo expresan el propósito más elevado de un cristiano: vivir y morir, donde en Cristo todo tiene una razón, un porqué. Porque yo creo que nosotros cuando yo diría 12 años, no sé qué edad, uno empieza a preguntarse, donde empieza a ver gente morir, empieza a pensar, ¿y será que yo voy a morir también? Y empiezan a surgir las preguntas existenciales que se les llaman, que los griegos se hacían también, que es, ¿de dónde yo vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Quién soy? Bueno, eso ya lo sabemos, pues mi nombre es tal, mis padres son tal, pero ¿a dónde voy? Las preguntas existenciales que el ser humano se hace y que no puede responderse si no es por la palabra de Dios. No hay otra manera que el ser humano pueda encontrar propósito eterno, sino solo en la palabra de Dios. Porque lo demás es temporal. Vaya al psicólogo que le dé ánimo. Sí, lo va a animar por un par de días. Mientras se desanima, vaya listándose los próximos billetes para que lo vuelvan a animar. Sí. Ahora, pero en Cristo Jesús, todo, hermano, todo tiene como dije, un porqué. ¿O para qué? Entonces, Pablo plantea dos posibles escenarios en su vida. Vivir, lo cual él no sabe si posiblemente ni le ha sido revelado, si él va a salir libre, pero él ya tiene planes. Y sus planes son ir a las iglesias, a ministrarles, a enseñarles, compartirles, edificarles, servirles, como le va a decir a los corintios también. Ese es el propósito de Pablo, lo cual es una vida como Cristo, como nuestro Señor Jesús. ¿Y qué implica ser, como dice el apóstol Pablo, qué es vivir en Cristo? Principalmente la Escritura dice que vivir en Cristo es andar como Él anduvo. O sea, practicar, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo Jesús. La vida en Cristo es una vida nueva. La vida de Pablo fue cambiada. En Hechos capítulo 9 del 15 al 17 se le dice a Pablo, pero el Señor cuando le manda a Ananías a orar por él, le dice, pero el Señor le dijo, ve porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Vida en Cristo. O sea, el paquete, por decirlo así, de vivir o ser cristiano implica sufrimiento, hermano. Es así. Lo cual simboliza la cruz. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La vida nueva es una vida que toma como modelo al Señor Jesús. Esto es basándolo en lo primero que el apóstol Pablo dice. Vivir para Cristo. La vida en Cristo significa permanecer unido a Cristo y andar como Él anduvo. En primera de Juan, capítulo 2:6 dice,
El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Él no andaba de pecador, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Él andaba sirviendo a otro. Él andaba proclamando el Evangelio. Él andaba llamando a las personas al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Permanecer en Cristo dará como resultado frutos dignos de arrepentimiento. Eso es estar en Cristo. Eso es vivir en Cristo. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso es vivir en Cristo. Vivir pegados a Cristo como la vid verdadera. ¿Por qué podemos llevar fruto? Dice la Escritura, si permanecemos en Cristo. Dice que la rama, si es cortada de la vid, se seca y se marchita y muere. Pero si permanece unida a la vid verdadera, de alguna manera, con el tiempo tal vez, se va a venir a reflejar los frutos. El cambio, la vida de Cristo en nosotros. Lo que la palabra enseña va a venir a fructificar en nuestros corazones. Como buena tierra en la cual la palabra de Dios cae. La vida en Cristo implica trabajar en la viña del Señor. ¿Creen eso, hermano? Amén. Pablo no está diciendo yo quiero vivir y tengo planes de ir a hacerme una casa en la playa o retirarme o algo por el estilo. Yo quiero servirles, dice Pablo. Yo quiero ir y edificarles. Entonces, ese era el anhelo de Pablo. Estar en la cárcel, el anhelo de Pablo no era salir de la cárcel y andar viviendo la vida, barajeando la vida, así por así, sino edificar a las iglesias. Amén. Servir al pueblo de Dios. La vida en Cristo implica un cambio en el todo del ser humano. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él es puesto como el propósito por el cual debemos vivir. Por eso yo les mencioné que entre uno de los temas que le quería poner era el propósito, ¿cómo era el nombre al principio? Una declaración extraordinaria de propósito o una declaración extraordinaria de fe. Porque Cristo es puesto como el propósito más elevado al cual el ser humano puede apuntar. En Cristo mis planes tienen propósito eterno, no terrenal. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes es: ¿sus planes terrenales está Cristo involucrado? Amén. Porque Cristo debe de ser puesto como el centro. Si el Señor me da esto, yo con esto le voy a servir al Señor. Ahora, ¿qué tenemos en nuestra mano que no lo hayamos recibido de Dios? Y si lo hemos recibido, ¿por qué no lo usamos para lo que verdaderamente nos fue dado? Hoy venía hablando con el hermano Salvador, que Dios bendice, le dice a Abraham: te voy a bendecir y serás de bendición para otros. No es para que simplemente Abraham fuera nomás conocido como el hombre más rico de todo el Medio Oriente, no. O el hombre a quien Dios más amó, porque le llamaba el amigo de Dios. Te bendeciré, le dice Dios, y serás de bendición. Ahora, lo que Dios nos da y nos ha dado hasta el día de hoy, los estamos utilizando para expandir el reino de Dios, para servir a Dios, para vivir para Cristo. Es una pregunta. ¿Nuestros hijos están encaminados a que pongan a Cristo como el centro de sus vidas? Es otra pregunta, lo cual Dios le ha dado a sus hijos y los míos. Ahora, la vida en Cristo implica un cambio en todo el ser del hombre. Él es puesto como la meta, el Señor Jesús es puesto como la meta, como la dirección, como el propósito o el sentido por el cual debemos vivir. En la palabra de Pablo está implícito que Cristo es el todo para él. Cristo, en las palabras de Pablo, hermano, le voy a volver a repetir, podemos ver
que para Pablo Cristo es puesto como el todo para él. Si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, pues es ganancia porque morí en Cristo. Ahora, cualquiera puede cambiar de una religión a otra, aunque el cambio sea de alguna iglesia protestante. Pero ese cambio de religión no debe de darse por hecho que las personas viven sus vidas para Cristo o están en Cristo. En una ocasión alguien me dice, no puedo dejar los vicios, he intentado ir a la iglesia, lo he intentado de una manera o de otra, no he podido. Y yo solo me quedo decirle, disculpa, pero has ido a la iglesia y si es protestante, qué bueno, pero no has estado en Cristo. Porque el Señor Jesús dice que el que en mí permanece llevará fruto, dice. Y no es fruto de pecado. Entonces son frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ejemplo de ello, Judas el Iscariote, el ladrón. Judas el Iscariote caminó con Cristo, anduvo con Cristo, miró milagros de Cristo. Pero para Judas, Cristo no era el centro. Para Judas, ¿sabe cómo usaba Judas a Cristo? Como un medio, exactamente, para servirse a sí mismo. Y no dice la Escritura en el Evangelio de Juan, el único que narra eso, que cuando del perfume, ¿verdad? Que dijo, es bueno y ¿por qué no lo vendimos por 300 denarios? Y dice, eso dijo él porque era mañoso. Bueno, ladrón, como dice la Escritura. O sea, porque extraía de la bolsa. Él no vivía para Cristo, él vivía, como decimos nosotros, a costillas de Cristo. Qué duro, ¿verdad? Por eso no todo el que podemos decir que van a las iglesias son o están viviendo para Cristo. Otros llegan pensando, ¿de qué manera yo me puedo servir viniendo a esta congregación? ¿De qué manera yo puedo sacar ventajas de andando en esta congregación? Eso no es vivir para Cristo, eso es buscar lo suyo propio. Ahora, a modo de aplicación, ¿cuántas personas hoy en día se acercan a Cristo solo para beneficiarse de Él? Estas personas caminan con Cristo solo cuando todo va bien, ese es el detalle. Solo cuando todo va bien. Pero por cualquier cosita que no les guste, cuando ya están por irse, cualquier cosa les ofende. Pero una vez vienen las dificultades o el sufrir por Cristo, ellos se alejan de Cristo, demostrando de esa manera que para ellos Cristo no lo es todo en su vida. Mire, hermano, yo le puedo decir algo. Ame a la congregación, sí, ámela. Ame servir a otros, pero sus ojos, hermano, póngalos definitivamente en Cristo. Nosotros no sabemos qué tal, Dios no lo quiera, un día este templo sea derribado, y acaso las ovejas van a ser dispersadas solo por eso, porque ya no hay lugar donde reunirnos, bueno, donde nos reuníamos. No, nosotros somos ovejas de Cristo. El pastor compartía que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No podemos ser dispersados. Nuestro Señor Jesús ya no puede ser herido, como en el Evangelio creo que de Juan, que se menciona, heriré al pastor y se esparcirán las ovejas. Él ya está glorificado, hermano. Pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesús. Ahora, hablaré sobre el sinsentido que tiene la vida cuando no vivimos para Cristo. Por eso mencioné, ¿sabe cuándo? Bueno, yo creo que usted también, ¿verdad? Pero mi vida antes de vivir sin Cristo, aparte que ni siquiera creía ni en el Dios de mi cabeza, el que la gente imaginaba, que no es el de la Biblia, no tenía absolutamente ningún propósito eterno, hermano. Vivía así como dijo el apóstol Pablo, bueno, si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos y hagamos todo lo que queramos y al fin de cabo no hay resurrección. Hablando, yo casi así vivía, sin ningún propósito eterno, simplemente tratando de sacar y haciendo cuanto pecado en esta vida. Porque al final decía yo, pues solo es una, como dicen algunos, ¿verdad? La vida solo es una y hay que disfrutarla, dice. Olvidándose que Dios es un Dios eterno.
que Dios no está limitado a las temporalidades que ahorita estamos viviendo y que Dios va a llamar a juicio a todo hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Para una persona que vive sin una relación con Cristo Jesús, cuando esta persona tiene sufrimiento, cuando sufre, está en el hospital, le vienen las enfermedades, no le encuentran ningún sentido a la vida. Y en realidad no hay propósito para ellos. Ellos son, simple y sencillamente van como el buey que en el libro de Proverbios habla que va al matadero. Porque en ellos no hay ninguna esperanza eterna. Ahora, las dificultades de la vida para ellos son insoportables. No las pueden lidiar. No tienen fe, no tienen esperanza. Pero en cambio, a los que aman a Dios, ¿qué dice la Escritura? Escuchen, bien se lo saben, hermano. Me están leyendo, me están llevando la coordinación del texto, ¿verdad? Todas las cosas. Lo enseñábamos la semana pasada, creo que fue, ¿verdad? Entonces, en su sufrimiento, Dios tiene un porqué, hermanos. Dios tiene una razón. Por eso vivir para Cristo, hermano, es lo mejor que podemos, lo mejor que nos ha pasado, hermano. Porque tenemos quien nos guarde. Aún si nos tocara entrar en la eternidad, sufriendo, ya sea enfermedades, por maltratos de otras personas, entrar con lágrimas al reino de los cielos, sabe que ha prometido en el libro de Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima. Tal vez Dios nos permita, quizás, no sabemos, ¿va? Solo Él en su infinita soberanía sabe nuestro último día, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar al reino de los cielos? ¿Será con dolor? No lo sabemos. Pero si entra llorando al reino de los cielos, usted será enjugado por nuestro Señor Jesús. Se lo aseguro. Y eso es no porque yo se lo digo, sino porque es fiel aquel que lo dijo, nuestro Señor Jesús. Ahora, en el sufrimiento mismo, la vida no tiene propósito. Porque el hombre que ve que la salud es el todo para él, cuando le viene la enfermedad, ¿y ahora qué hago? Mis planes se pausan, el que tiene negocios, mis negocios van en caída, ya no puedo hacer lo que hacía, ya no puedo salir a jugar, ya no puedo a jugar fútbol, ya no puedo hacer aquello que me gustaba. Ahora, ¿de qué me sirve tener estas cosas? Ahora, ¿de qué me sirve haber obtenido aquellas cosas? Porque ya no la puede disfrutar. ¿Sabe qué dice en el libro de Eclesiastés? Que el comer y beber y disfrutar de ello, aún eso proviene de Dios. No dice el libro de Proverbios también que mejor es comer legumbre, dice, con paz, que comer carne de res, nueva traducción viviente, con odio o amargura. ¿De qué sirve, hermano? No es lo que tenemos lo que le da sentido a la vida. Es por aquel por el cual lo tenemos. Y para aquel por el cual lo utilizamos. Si es para servir a Dios. Fíjese que entre eso del sufrimiento, hay personas, y entre ellos Spurgeon, un predicador que hemos hablado mucho con el pastor, muy famoso. Él sufría de depresión. El aguijón, decía él, le llamaba así, el aguijón en mi carne. Y él supo cómo lidiar con ello, con la palabra de Dios. Dios sabe cómo mantener a sus siervos humildes, hermano. Estamos hablando de Spurgeon, un hombre que Dios lo utilizó grandemente, pero que tenía debilidades que le aseguro que quizás ni usted ni yo tenemos hasta el día de hoy. Y sufría de la gota también, un dolor extraordinario. Entonces lo que quiero decir es, para la persona que no tiene a Cristo, cuando le entra eso de la depresión, yo por la misericordia de Dios nunca lo he experimentado, solo quieren morir, quieren quitarse la vida, no tienen ni siquiera ánimos de bañarse, dicen algunos, ni de que nadie los visite, ni de comer,
es porque en ellos se ha quitado toda esperanza. No tienen motivos para vivir. Pero en Cristo, hasta un hombre como Spurgeon, que sufrió esos ataques de desánimo, encontró su fortaleza en el Hijo de Dios. Y vivió para Cristo. Sufrió para Cristo, hermano. Amén. Aquel día cantábamos un himno que a mí me gusta bastante. Se llamaba Castillo Fuerte, nuestro Dios. Mencionábamos de que esos eran himnos escritos por teólogos, Martín Lutero, hombres que no leían la palabra de vez en cuando. Ellos vivían leyendo la palabra de Dios. Vivían eso. ¿Sabe qué dice en ese himno? Me pueden despojar de honor, vida y de todas las cosas que tengo, pero de Dios el reino queda. Así es. En lo cual implica que las cosas terrenales van a pasar, pero con Dios nosotros tenemos una esperanza gloriosa, hermano. Yo se lo he mencionado a veces, a mi esposa se lo digo, que cuando yo me sorprendo de lo que Dios nos ha declarado a través de su palabra, y yo en forma de gozo le digo, es que las promesas que nuestro Dios nos ha dado son maravillosas, son grandiosas. Y eso a mí me anima, hermanos, a caminar con Cristo, a vivir para Cristo, a no desperdiciar mi vida en Cristo. Yo sé que siempre habrá una manera de cómo nosotros podemos vivir más para Cristo. Y este sermón quizás en parte es para animarnos y hacernos recordar que nosotros no somos de este mundo y que vamos de paso como peregrinos, como advenedizos. ¿Sabe? Entre una de las cosas que me ponía a pensar cuando estaba en el gabacho, como dicen algunos, de decir, si a mí se me hace difícil desprenderme de este país, ¿cuánto más difícil se me va a hacer desprenderme de esta vida cuando Cristo me llame a su presencia? Y nosotros debemos vivir una vida, hermano, de desarraigándonos de este mundo. Así es. El tiempo valioso que Dios nos ha dado en esta vida, hermano, usted lo puede transformar en tesoros eternos, hermano. No dice la Escritura que aparte de que nuestro Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el privilegio de poder alcanzar tesoros en el reino de los cielos? ¡Qué maravilloso, hermano! ¿Y eso cómo lo va a lograr? Pues con su tiempo en esta vida. Así es. Cuando usted ya esté y yo ya estemos en la eternidad, consumado está el asunto. Lo que se hizo, se hizo. Y lo que quedó, quedó. Aprovechemos el tiempo, hermano, para vivir para Cristo. No nos vamos a despojar mientras vivamos, vamos a trabajar para las cosas necesarias que tenemos, pero que todo eso gire, hermano, en torno a Cristo. Si trabajamos en A o B trabajo, que allí poder utilizar ese trabajo como una manera de cómo hablarle a personas o servir a Cristo. En la Escritura, en primera, creo que es 1 o 2 Corintios, que dice que ya sea que comamos o bebamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y luego si no ni siquiera hora para comer, ¿cómo? ¿Cómo va a comer y beber para la gloria de Dios? En lo más mínimo. Pablo pone las cosas a veces más comunes y triviales que nosotros hacemos en esta vida, que ya lo vemos como, pues, otra vez más lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Sea que comamos y vivamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. En esta vida, como dije, nos pueden despojar de cualquier cosa, pero nosotros, hermanos, nosotros sí tenemos propósito, sí tenemos una gloriosa esperanza. Las personas que en las riquezas encuentran el sentido de vivir, sin las riquezas para ellos, se acabó el mundo. Se acabó. ¿Recuerdan aquel gran necio que creo que menciona en Lucas?
el hombre rico, joven rico, primero Dios, estoy haciendo el estudio para compartirles un día sobre ese joven rico que llegó, el presuntuoso ese, diciéndole al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Le dice. ¿Conoce los mandamientos? Sí, desde mi juventud los he guardado, dijo el mentiroso, ¿va? Porque no hay hombre que los pueda cumplir todos. Ya estamos descalificados para ser salvos por las obras. ¿Sabían eso, hermanos? Sí, hermano, así es. Si se quiere salvar por las obras, desde ya le digo, está descalificado ya. Bien perdido, exactamente. No hay modo. Ni en el Antiguo Testamento se podía hacer eso, porque para eso habían sacrificios. Así es. Si no, ¿para qué estaban los sacrificios? Por la fe. Por la fe, exactamente. Ahora, aquel que acumulaba y dijo, ya tengo los graneros grandes, pero vamos a hacer los más grandes para que quepa más. Y el Señor Jesús le dijo, necio, este día viene a buscar tu alma. Y todo lo que tiene, ¿de quién será? ¿De quién será? Asimismo, este hombre, joven rico, dijo, cuando el Señor le dijo, bueno, si quieres obtener riquezas en los cielos, porque en el cielo estaba ese hombre a cero. Da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y sígueme, le dijo el Señor Jesús. Porque no era por vender la riqueza y darlas a los pobres que él iba a ir al cielo, hermano. No era por eso. Seguir a Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Entonces el Señor Jesús le dice, vende todo eso. O sea, para este hombre vivía, y déjeme decirle que era uno de los principales, dice, religiosos. Otro de los evangelios lo menciona. Joven, rico y uno de los líderes religiosos. Cosa extraordinaria en ese tiempo. Pero él no vivía para Dios. Vivía para sí mismo. La religión a él le servía para servirse a sí mismo, no para servir a Dios. Ahora, porque el hombre, aunque le diga a su alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años, come, bebe, regocíjate. Dios le dirá un día, necio, este día vienen a buscar tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Ese es aquel que no vive para Cristo. Porque el que vive para Cristo sabe para qué usa sus bienes. No los usa solo para sí mismo, para compartir y dar a los que no tienen. Eso es lo que hacemos. Cuando ofrendamos, ¿qué estamos haciendo? Compartiendo de lo que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado. Para el servicio de otros. Y entre ese mismo que damos, nosotros también somos beneficiados. Ahora, bienes materiales para el hombre de Dios, para el hombre sin Dios no tienen sentido. Aunque ellos, según ellos, viven la vida, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, los bienes materiales son un medio para vivir y para compartir, como acabo de decir. Hasta aquí el sinsentido de una persona que vive sin una relación con Cristo Jesús. Ahora el segundo escenario que Pablo plantea es morir. Esa es la otra posibilidad que el apóstol Pablo plantea. Sabemos que el hombre que vive sin Cristo, vive una vida física, pero en un muerto espiritualmente. Eso es lo que dice la Escritura. Que el hombre sin Dios, aunque viva físicamente hacia aquí, hacia allá, pero no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Juan 5:10 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, le dice a los judíos. O sea, le está diciendo que están muertos y no quieren venir a mí. Pero cuando un creyente que ha sido reconciliado con Dios Padre a través del Señor Jesucristo, este creyente no vive separado de Dios, tiene una vida nueva, está vivo espiritualmente hablando. La Escritura dice en Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, dice. Lo está hablando en sentido presente. No dice va a vivir. Ha pasado, dice. El que cree en mí, oye mis palabras
tiene presente y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nosotros ya estamos vivos espiritualmente y la eternidad, la vida eterna nos espera, hermanos. Por tanto, un cristiano salvado desde antes de morir tiene vida eterna. Para quien no vive su vida en Cristo, tampoco la muerte le será ganancia. Para él será el más grande fracaso que un ser humano puede tener, la muerte. Ese será de la caída de la que ya no se va a levantar. O como dicen algunos, ese será el tiro de gracia. Pero como así lo han querido, así voluntariamente lo han decidido vivir sin Cristo, también van a morir sin esperanza. La vez pasada compartíamos a alguien el evangelio donde yo le planteaba este escenario. ¿Sabes quién era David? Sí, era un hombre joven que mató a un gigante. Humanamente, había infinitas desventajas para David, para con Goliat. Pero yo le planteaba a este muchacho que así mismo será la muerte cuando venga delante de nosotros. Será un gigante extraordinario al cual no podremos vencer si no tenemos fe. David dice, yo vengo, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te cortaré la cabeza, y ya saben toda la historia, y le zampó una gran pedrada en la frente y lo tumbó al suelo y venció a ese gran gigante. Ahora la pregunta mía para cada uno de nosotros es, ¿será que nosotros podemos vencer por la fe a ese gigante de la muerte? Amén. Podemos, porque las promesas de nuestro Dios es, el que cree en mí, también ha vencido. Ha vencido en Cristo Jesús. Y que dice la Escritura que con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? La vida, ni la muerte, dice. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Le vamos a meter turbo para ya caer, hermanos, en la conclusión. Pero el apóstol Pablo quiso vivir su vida como quiso morir. Escuche, el apóstol Pablo vivió su vida como quiso morir. Vivió su vida de tal manera que cuando llegara su muerte, él pudiera estar feliz. Y él desde ya lo está planteando. Y el morir es ganancia. Vivir como vivió y al final sería feliz de morir sabiendo a dónde iría. Pablo no quiso morir lamentándose, como muchos, que cuando se llega los últimos minutos, horas, días, empiezan a lamentarse y decir, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho aquello, si hubiera aprovechado mi tiempo cuando tenía mis pies buenos, cuando podía hablar bien, cuando podía servir en la obra de Dios. Pero ya es tarde. El tiempo se acabó. Lo que se podía hacer, ya se hizo. Por eso Pablo, cuando él está muriendo, él no es de aquellos que se está lamentando, sino que le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4, del 6 al 9, oiga lo que le dice Pablo, porque este hombre vivió como quiso morir, no lamentándose. Dice, porque yo ya estoy, dice el apóstol Pablo, para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado, dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No se escucha un hombre lamentándose, ¿verdad? He peleado, hice lo que podía, corrí cuanto pude, viví para Cristo. Ahora me espera esa recompensa, la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cómo queremos en nuestros últimos días vivir? ¿Lamentándonos, hermanos? ¿O satisfechos? Gracias, Señor, por el tiempo que me diste
estos años que me diste de vida y que tú me alcanzaste, me permitiste servirte, vivir para ti. Y ahora ya estoy listo y estoy ansioso o deseoso, como dice el apóstol Pablo, de estar contigo. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera de la fe. En Pablo no había lamento. Su vida fue, como mencioné, cristocéntrica. Así fue la vida de Pablo, hermano. Cristocéntrica. Vivir para Cristo. Porque Cristo era el que le daba sentido a su vida. Si hay algo en nuestra vida, hermanos, que no cobre sentido en Cristo, ¿sabe quién nos lo va a quitar? ¿Quién nos va a arrancar de ellos? La muerte. La muerte en su significado teológico es separación, lo cual siempre implica una separación. En el antiguo, en Génesis, cuando Adán y Eva pecó, ocurrió separación. Cuando morimos, ocurre separación del cuerpo del alma. En la eternidad, cuando habla del juicio para los que son condenados, y habla de una condenación eterna, una separación total de Dios por los siglos de los siglos. Así es. Entonces, para nosotros los creyentes, solo vamos a ser separados del cuerpo. Solo vamos a tener esta muerte temporal, lo cual, hermano, déjeme decirle, escuche esto, la muerte que Dios ha permitido para nosotros, hermano, es un gran bien. No podemos vivir con este cuerpo. No podemos estar en el reino de los cielos con este cuerpo. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, hermano. Un cuerpo que será glorificado, dice la Escritura. Ahora, su vida en Cristo tiene propósito, hermano. ¿Puede usted escribir alguna declaración parecida a estas que Pablo escribió de decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O no? Son declaraciones de propósito y de fe. Ahora, fíjese que en una ocasión, ya para concluir, allá en los Estados Unidos, una hermana le dio cáncer y le dieron un tiempo para ya acabar de vivir, como dicen uno, ¿verdad? O sea, acabar la vida. Y en una ocasión iba a estar ahí en el hospital y yo fui a visitarla con el pastor de la congregación y empezó a hablar con ella. De hecho, en ese día el Señor estaba poniendo mucho peso en mi corazón para quererla visitar. Y se presentó la oportunidad y fuimos. Y le pregunto, yo escuchaba a la hermana, ella siempre fue una hermana muy sonriente, muy alegre, y ella nos contaba de todos los planes que ella tenía para lograr, y decía, no, es que yo no me quiero morir, decía, porque yo tengo planes, decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y yo le escuchaba a la hermana, y a la misma vez me empezaba a dar tristeza, hermano, porque todos sus planes, Cristo no aparecía. Cristo no estaba en sus planes, hermano. Y para colmo de eso, hermanos, yo no veía que ella viera la posibilidad o que ella nos diera a conocer la posibilidad de morir. Entonces, y ella ya estaba muy grave. Y yo escuchando todo eso, había una carga en mí de quererle preguntar, hermana, y yo le pregunté, dije yo, aunque caiga mal, pero si no le digo, después me voy a arrepentir de no habérselo dicho, y prefiero caer mal ahorita, porque es un momento bien difícil, que cuando una persona está enferma, pero está a punto de enfrentar, de ir a la presencia de Dios, y uno hablar solo de paz, y de prosperidad, y de alegría, y de gozo. Yo le hice la pregunta, hermana, ¿y usted ya está lista para encontrarse con el Señor Jesús? Después de las alegrías, hermano, y de la sonrisa y de lo que ella nos estaba contando, hubo un silencio, hermano, incómodo, bien, se quedó callada por un momento y tardó unos minutos en responderme. Y yo pues ya no hallaba ni qué hacer, hermano, porque
Dije yo no sabía que, como que hasta me entró más escalofrío saber de que ella estaba a punto de morir. Y todavía, y no me podía responder una pregunta que para nosotros, hermano, debe estar clarísima. No esperar estar en ese lugar, debería estar clarísima. Y no me respondía. Y lo peor fue lo que al final me dijo: hermano, yo no había pensado en eso. No sabría qué responderle. Me dio más desesperación, hermano. Era una hermana de la iglesia. Pero bendito sea el Señor Jesús, bendito sea Dios, que esas palabras le calaron a ella y estuvo pensando en ello y mandó un mensaje de decir de que ya tenía una respuesta y que Dios, así lo dijo ella, ya Dios ya me sanó espiritualmente. Así lo dijo ella. Y ahora sí, dijo. Yo cuando escuché eso, ahora sí estoy listo de encontrarme con el Señor. No sabe cuánta alegría, hermano, me dio eso. Pero nosotros tenemos que estar a ese punto, hermano. De estar pensando en la eternidad, hermanos. Porque vamos de paso. Ahora aprovechemos el tiempo de vivir para Cristo. Si queremos no morir lamentándonos. Si queremos en el día venidero recibir la recompensa que Cristo ha prometido para aquellos que lo aman y que lo buscan. ¿Está viviendo usted, hermano, con propósitos eternos? ¿Está su vida encaminada a la eternidad? ¿Sus decisiones en esta vida están pensadas en el reino de los cielos? Te aseguro, si nosotros pensáramos en la muerte un poco más, le aseguro que cambiara nuestra forma de pensar y de actuar en esta vida. Yo en mi otra Biblia había escrito hace años un texto que a mí me impactó y que yo lo creo hasta el día de hoy. Escrito por un pastor famoso bautista, Pastor Adrian Rogers, que él decía: entre más preparado estés para morir, estarás más preparado para vivir. Nosotros no vivimos una vida muerta, hermanos. Nosotros vivimos una vida en Cristo, gozosa y alegre, sirviendo a nuestro Dios, porque sabemos que después de esta vida nos espera vida eterna y recompensa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero hacer la invitación a los amigos que venga Cristo, que ya deje de desperdiciar su tiempo, el poco tiempo que Dios le ha permitido. La salvación ha sido planeada para que se reciba en esta vida. No hay segunda oportunidad. Si usted decide voluntariamente vivir sin Cristo en esta vida, déjeme decirle que voluntariamente usted vivirá separado de Cristo en la eternidad. Pero si hoy usted da el paso de fe, de venir a Cristo, de arrepentirse de sus pecados y poner a Cristo como aquel Señor y Salvador por el cual vivir su vida, la Escritura es clara, ha pasado de muerte a vida. Pero tiene que ser no cuando las cosas marchan bien, sino una vida de abnegación en este mundo, de los placeres de este mundo, para poder disfrutar de los deleites eternos en Cristo Jesús. Venga a Cristo, dele su vida, porque solo en Cristo hay salvación y esperanza eterna. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te doy gracias, Señor. Mi vida, Señor, sin ti no era más valiosa que la de cualquier animal. Me comportaba como animal, vivía como animal. No pensaba, Señor, en la eternidad. Y yo entiendo, los animalitos, ellos no pueden reflexionar en la eternidad. Pero tú abriste mis ojos, oh Dios, y mi vida ahora tiene propósito eterno. Y yo sé que mi Redentor vive. Y sé que Él no nos dejará en el sepulcro, sino que nos levantará, porque fiel es aquel que nos prometió
El que en mí cree tiene vida eterna. Gracias, Señor, por alcanzarnos y por darle sentido a esta vida, Señor, que sin la muerte, que por la muerte no tiene sentido, pero nosotros en ti, que resucitaste y venciste a la muerte, tenemos el glorioso y maravilloso tesoro en Cristo, tu Hijo amado, que es la salvación y estar contigo por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Padre Santo. Amén y amén. Amén.